Buenos días, compañeros. Pues nada, aquí estamos un fin de semana más. Mirad lo que me ha llegado, ¿eh? Esto ilusiona, porque ya vamos de cara a la nueva temporada. Son las anillas del nuevo año, ¿vale? De la nueva temporada de cría. Ya me han llegado. Diréis, ¿y por qué hay 3 carnets? ¿Y por qué hay 3 anillas? O sea, tres rollos de anillas. Son 50, 50 y 50. Porque estoy federado yo, está federada mi hija y mi hijo, ¿vale? Por eso tenemos cada uno nuestro número de criador y tenemos pues nuestras anillas de criador federado, porque bueno, ellos tampoco la verdad es que las necesiten y si me apuro, ni yo tampoco si no voy a concursos, pero bueno, queda bien siempre tener las anillas y estar en alguna asociación. Y bueno, yo siempre me apunto a la primera convocatoria. Siempre. Primera convocatoria y así me llegan las anillas pronto, porque como yo siempre solía criar en enero, yo necesito las anillas pronto. Hay gente que le llegan las anillas en febrero, incluso en marzo. Entonces, luego ya ahí tenemos un problema si empezamos a criar pronto, ¿vale? Así que hay que apuntarse a la primera convocatoria. Yo os lo recomiendo, si es que al final te vas a apuntar. Entonces, si queréis tener anillas federativas y tener la posibilidad de ir a algún concurso, lo mejor es que pidáis las anillas en la primera convocatoria, ¿vale? Me dice gente que en su asociación ya se han acabado las anillas, que le ponen problemas. Yo creo que no, yo creo que todavía hay posibilidad de pedir anillas en las siguientes convocatorias. Mira cómo comen la verdolaga, que les puse ayer verdolaga y la tienen ya pelada, ¿eh? Ahora se están comiendo los troncos. Esto les gusta mucho. El otro día encontré un campo con verdolaga y me paré a coger y la verdad es que les encanta. Hay algunos que no tanto, como por ejemplo esta hembra, no la come, la tiene sin tocar prácticamente, pero bueno. Además estaba cargada de semillas hasta arriba. Bueno, pues a lo que iba. No sé eso que me dicen de que en sus asociaciones ya no tienen anillas, que se les han acabado. Me parece raro porque hay bastantes convocatorias. Están ya encelados, pero bien. Y bueno, pues nada. Deciros, yo estoy apuntado a una asociación, ya lo he contado varias veces, que se llama ahora Socna, ha cambiado de nombre, lo dejaré en la descripción del vídeo, ¿vale? Por si a alguno le interesa. Es una asociación que yo busqué porque yo no tengo mucho tiempo para ir a asociaciones. Sabéis que las asociaciones normalmente regionales, locales, de tu comunidad, de tu pueblo, pues normalmente, mirad, todavía está tirando alguna pluma. Normalmente, pues no te exigen, pero bueno, te recomiendan que vayas a participar una vez por semana al local de la asociación, reunirse. Entonces yo, como no tengo tiempo, porque por el trabajo no tengo tiempo, entre que viajo, estoy muy liado, no me da la vida para eso. Entonces lo que busqué hace ya 3 años, creo que fueron, creo que sí, 3 o 4. Busqué una asociación que no me exigiese eso y que fuese cómoda y que no tuviese que presentarme allí todas las semanas o cada cierto tiempo, porque no me puedo comprometer a eso. Y la verdad es que todo se hace por internet, tú pides tus anillas, tienes su número de WhatsApp para que te avisen, tú le das el número y él te habla por WhatsApp. Se llama Josema, la persona que lo lleva, el presidente de la sociedad, y la verdad es que está súper bien. Ya os digo, nunca he tenido problemas de anillas, siempre me han llegado súper a tiempo. Ya veis las fechas en las que estamos y ya las tengo por aquí, así es que si alguien quiere, yo lo recomiendo. Josema me ha dicho alguna vez, anuncia a la asociación y di que vengan de tu parte, y si vienen de tu parte yo te regalo la inscripción el año que viene. Y yo la verdad es que me da igual, no quiero eso, ¿vale? Ya lo he dicho varias veces, que no quiero estar comprometido a hacer publicidad de nada que no sea gratuito, porque no me apetece estar comprometido a te doy gratis tus anillas al año que viene si tú me anuncias. Yo me anuncio lo que me apetece porque quiero, porque me da la gana cuando quiero, y así estoy mucho más libre de decir lo que me parezca. Y si una cosa me gusta lo digo, si una cosa no me gusta pues lo diré con la educación máxima posible para no ofender. Tampoco me gusta hacer eso, no me gustan los vídeos polémicos, así que esas cosas no las hago. Pero cuando hay una cosa que está bien, que funciona bien, como es la asociación del amigo Josema, pues lo digo. Y es que es muy cómoda para la gente que estamos
de acá para allá muy liados y siempre con mucho trabajo y no podemos comprometernos a eso, pues está fenomenal, ¿vale? Y bueno, lo dejaré en la descripción del vídeo. Pues aquí estamos. Voy a empezar a ceder ya algunos rojos mosaicos también, que pensaba que no, pero yo creo que alguno tengo que sacar porque voy a meter 8 que me van a llegar. Voy a abrir una línea nueva con 8 que me llegan de Portugal, que ya los veréis. Desde aquí mando un saludo a mi amigo Delfín, que es el que me los va a mandar. Son pájaros de los que me gustan, tienen mucho lipocromo, ya los veréis, son preciosos, talla grande y veremos a ver lo que hacemos. Probablemente aísle esa línea por un lado para no perderla, por lo menos 1 o 2 temporadas, y la mía con la suya en alguna parejita, un par de parejitas o algo así, ¿vale? Para abrir ahí, como digamos, 2 líneas más. O sea, tengo la mía, tengo la nueva que voy a meter en el aviario y una línea de mezcla, porque yo creo que, no, ya tengo casi, me he mirado mucho los vídeos que me han mandado, las fotos, y lo tengo ya muy estudiado cómo lo voy a hacer, ya os lo contaré para mezclar, ¿vale? En cuanto al canario este que estaba enfermillo, pues la verdad es que yo pensaba que estaba mejor, de hecho muchos me habéis preguntado, oye, ¿cómo anda, tal? Le veo, sigue estando bien, nunca le he visto mal, la verdad, pero, mirad, sigue con diarrea. Y había cortado la diarrea, pero sigue con diarrea. Sigue con diarrea. Y le había puesto un tratamiento, pero ya ayer se lo quité. Porque no he dado... Le había puesto Enro, ¿vale? Pero no debe ser bacteriano. Yo no sé si es que tiene... No sé qué puede ser. A lo mejor salmonelosis o... La tripa la tiene blanca, no sé. Ahora le echaré otro vistazo a ver si logro ver algo más. Y nada, pues una cosilla que voy a enseñar. Mirad qué pajarito tengo por aquí. Mirad qué chulo. Está bonito, ¿eh? Mirad este. Chulo, ¿verdad? Bueno, pues solamente una cosilla. A mí tampoco me gustan los pájaros cabezones. No me gustan los pájaros cabezones. Me gustan los pájaros con esa cabeza proporcionada al cuerpo, ¿vale? Por ejemplo, un pájaro que para mí no sería de mi gusto es este. Es un pájaro que tiene demasiado pecho. ¿Veis que tiene más pecho? Este pájaro viene de esa hembra, que es muy estirada, fijaos la madre. Bueno, pues esa hembra la tengo especial cariño, está maestrada, esa viene conmigo, bueno, hay vídeos por ahí del confinamiento donde se me ponía en el hombro y me perseguía por la casa. Bueno, esta es su madre. Fijaos cómo evoluciona, ¿eh? Depende del macho. Mirad, parece un cife, pero ya su cría está más estilizada, pero aún le queda. Aún le queda. A mí los pájaros cabezones, mi opinión es que me parecen a violín, no me gustan, pero bueno, para gustos, los colores, ¿vale? Es verdad que en el estándar de color, a lo mejor la cabeza no se define el tamaño de la cabeza, se define por la forma del ojo, la forma del pico, el color de las alas, no se define lo que es el tamaño de la cabeza, los centímetros que tiene que tener. Se dice que tiene que estar compensado, pero a mí me parece más compensado este tipo de pájaros, que los pájaros cabezones. No me gustan, pero bueno, que va a gustos. Cada uno que haga lo que quiera. Yo digo lo de siempre. A mí lo que me gusta es lo que me gusta, mi estándar, por así decirlo. Y es el primero que quiero buscar aquí. Que luego mi estándar hace que se pueda ganar algún concurso, fenomenal. Que no, me da igual, no vivo de ello. Que soy consciente que si la moda, ahora la tendencia es pájaros cabezones, no voy a ganar nunca ningún concurso importante, me da igual. Eso no me importa. Lo que sé es que en el aviario tendré lo que yo quiero. Mirad, es que para mí no está compensado. Porque tiene la cabeza pequeña.
con respecto al cuerpo. Pero este para mí sí está compensado. Para mí. ¿Vale? Mis mosaicos son un poco más cabezones, pero no son cabezones, no son como violín. Son pájaros corpulentos, grandotes, con buena cabeza, pero para mí buena cabeza es compensada. Mirad ese macho de la derecha. Bueno, a ver si me da tiempo el fin de semana de hacer un vídeo mostrando pájaro a pájaro en el cajón, porque ya están completamente mudados y creo que puede ser interesante. Además, nos quedan ya 89 días para la cría. Pues hala, vamos a dejarlo aquí ya, que me están poniendo la cabeza con los cantos. Loco, estoy ya. Bueno, pues hala, un saludo, buen fin de semana y disfrutad de los pajaritos.